Bien, nos encontramos con Luis Imaña Ramírez Alzamora, presidente ejecutivo de Censico, Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Jorge, Juan José, muchas gracias por la invitación. Imaña, un gusto estar acá. Queríamos conversar un poco sobre el tema, de varios temas, pero sobre el tema básicamente que hablábamos hace un rato, sobre el tema de la autoconstrucción. Si bien, como decía Juan José, es un tema que está moviendo muchísimo, esto tiene que manejarse de una manera adecuada, ¿no? También nos comentabas, ¿no? Hay un riesgo ahí importante. ¿Qué labor tiene Censico y cómo ves este tema de la autoconstrucción en el Perú? Sí, en realidad es un problema muy grande porque la construcción viene creciendo mucho en nuestro país. Es un crecimiento persistente. El problema está que con este crecimiento también nos involucramos en informalidad. Y en eso yo creo que el país siempre se ha caracterizado por ser muy informal. Sí. Entonces tenemos que tomar medidas al respecto. Censico, como organismo público descentralizado que pertenece al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, le interesa mucho la capacitación, la investigación y la normalización, todo en el aspecto del sector construcción. Y entonces nos hemos dado cuenta de que importantísimo para poder llegar a la visión que tiene Censico, que es hacia una industria de la construcción más segura, tenemos que atacar de lleno todo lo que es la autoconstrucción informal. Y resulta que es muy grande. Los datos que tenemos estadísticos hablan del 60% de toda la construcción es autoconstrucción informal. Wow. Eso pues nos da una medida de la extensión. El riesgo está ahí. En el tema sísmico, como conversábamos, justamente es algo que nos preocupa mucho porque un gran sismo va a haber, es cuestión de tiempo. Claro. Lo que necesitamos es proteger a la gente que está construyendo de una manera inadecuada. Fíjense que en términos de PBI la autoconstrucción representa el 3.6%. Traducido a dinero viene a ser 7.200 millones de dólares que se mueven anualmente en autoconstrucción. Impresionante. Sí, el tema realmente ¿Cómo se divide esta autoconstrucción? Este 60% son edificaciones nuevas, son ampliaciones, sí, son remodelaciones, porque supongo que es gente que tiene un mayor poder adquisitivo y que decide pues techar su vivienda, tarrajearla. De acuerdo. ¿Cómo se distribuye este crecimiento de la autoconstrucción? Hay estudios muy recientes, Juan José, que hizo Arellano Marketing. Arellano Marketing el año anterior, sobre un muestreo en Lima, que podemos decir que es representativo porque el principal problema de la autoconstrucción informal está en Lima. Y sobre este muestreo se quedó en que más de la mitad de las personas que se involucran en autoconstrucción lo hacen en remodelaciones. Es decir, lo que hacen es mejoran de alguna manera lo existente, comprando materiales de construcción o acabados. Es más de la mitad. Luego viene en segundo lugar lo que viene a ser construcciones nuevas. Más o menos la tercera parte de la autoconstrucción son construcciones nuevas que pueden ser viviendas de un piso o de más. Y quizás un 20% es solamente ampliaciones. Ajá. Es decir, yo ya tengo mi construcción, pero creció la familia y necesito un cuarto adicional, eso más o menos viene a ser el 20%. Claro. Así es como está la distribución actualmente. Sí. Ahora, ¿por dónde debe ir el camino? La idea es ¿cuál? Alertar a la gente sobre el problema de la autoconstrucción, incentivar la autoconstrucción, porque nosotros vemos muchos eslogans y cosas que vemos en la televisión sobre apoyando un poco la autoconstrucción, pero habría que tener cierta información para no correr riesgos, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Censico al respecto? Nosotros pensamos, Jorge, que la autoconstrucción no es mala. El problema es la informalidad que viene acompañada de esa autoconstrucción. Por ejemplo, a nosotros nos interesa alertar como paso inicial a la gente en general, sobre todo a los que trabajan en construcción y, por qué no, al público en general, de riesgos que son muy fuertes, muy importantes cuando entramos al campo de la autoconstrucción informal. Por ejemplo, ¿qué hemos detectado? Hay gente que cuando construye o autoconstruye informalmente, construyen en lugares que no deberían. Y eso lo escuchamos en las noticias, estuvieron en una ladera, estuvieron en zonas de huaicos, de aluviones, de inundaciones. Chosica es un ejemplo. Por ejemplo, eso lo vemos lamentablemente siempre a principio de año. O en zonas de fallas. Nosotros somos una zona, la parte costeña sobre todo, que es muy sísmica. No se debería construir encima de una falla, encima de rellenos. Villa El Salvador es un ejemplo.
Entonces, lo primero que tenemos que alertar es la ubicación donde se está construyendo o se piensa construir. Luego viene la cimentación. Es todo un tema. Yo, por mejor estructura que tenga superior, si es que la parte de abajo no está sólida, se va a caer ante un movimiento sísmico, por ejemplo. Y hay gente que está construyendo sobre suelos y haciendo cimentaciones que no son las adecuadas. Luego, no se utilizan columnas. Vemos mucho y es cuestión de pasear por las periferias, quizás no en esta zona donde he visto que hay mucha construcción formal, pero si salimos en las afueras de Lima, vamos a ver que muchas de las construcciones, sobre todo en las laderas de los cerros, no llevan columnas, se hacen con ladrillo y no hay columnas, las columnas confinan. Es necesario que la albañilería esté confinada, no se llevan a cabo, probablemente por razones de dinero. Luego tenemos que el acero que se utiliza, por ejemplo, en las columnas y en las vigas, se llama cuantía, quiere decir la cantidad de acero que debe haber debe ser específica, ni muy pequeña ni muy grande. Un poco la comparación la podemos hacer con lo que son los huesos en el cuerpo. Si los huesos son muy delgaditos, el cuerpo no va a soportar, y si los huesos son de demasiada densidad y magnitud, no permite movimiento. Lo mismo sucede en construcción. Y este proceso, ingeniero Imaña, ustedes, para realmente sembrar conciencia en estas personas que se orientan a la autoconstrucción, que es muy lógico que lo hagan con una mayor capacidad adquisitiva y un incremento en la familia, ¿ustedes qué tarea realizan? ¿Realizan talleres, exposiciones, eventos? Sí. ¿Coordinan con la municipalidad sobre las licencias de construcción? ¿Evitan evasiones? Sí. ¿Cómo Cencico enfrenta este tema? Justamente a raíz de todos estos riesgos que les estoy comentando, el año pasado nosotros en Cencico lanzamos un programa llamado Educando en Construcción. Ya. Lo que busca Educando en Construcción son dos cosas. Primero, crear conciencia en la gente. O sea, llegar a la gente no va a venir a nosotros tenemos que ir hacia ellos. ¿Cómo lo hacemos? A través de ferias. Nosotros organizamos ferias y participamos en ferias. Por ejemplo, hace un mes y medio tuvimos una feria muy interesante en Villa El Salvador, elegimos Villa El Salvador porque es una de las zonas de mayor riesgo y vulnerabilidad, donde a la gente que llegaba le mostrábamos, porque habíamos hecho construcciones de cómo se debe hacer, por ejemplo, un muro de ladrillo y cómo no se debe hacer, las diferencias para que la gente los vea. La gente está construyendo demasiado y eso también se puede ver simplemente observando con ladrillo pandereta. El famoso ladrillo pandereta no es estructural, sin embargo muchas viviendas se hacen estructuralmente con ladrillo pandereta, entonces se les demostraba a la gente las diferencias. Es clave que la gente también conozca cuáles son los buenos materiales que existen, entonces en esta feria también invitamos a instituciones privadas que proveen estos materiales para que le expliquen a la gente las bondades que deben tener estos productos. Hicimos adicionalmente una obra teatral muy importante y muy interesante llamada Los Tres Chanchitos, pero versión Perú. Claro. Que a diferencia de la obra original, con la paja, la madera, esta es una obra, digamos, con actores y con la presencia de niños, donde la casa era de esteras, para que sea versión Perú, la casa era construida con buen material, pero mal hecha, sin columnas de amarre, donde también sufría a consecuencia de un sismo, y finalmente la buena casa era la casa que tenía todas las cualidades. Quizás la mejor manera de llegar a los mayores o a los padres es a través de los niños. Seguro. Entonces nosotros estamos tratando de llegar por todos los medios a concientizar a la gente con las ferias y como tú has dicho, Juan José, es muy importante el trabajar al unísono con las municipalidades. Es la mejor manera. Ellos tienen que ayudarnos a darnos el local, luego ya por su lado las municipalidades tienen que abaratar lo que es el tema de licencia de construcción, porque hay que ver a qué se debe que algunas personas no se formalizan. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda logró hacer un convenio con la UNI donde se ha llevado a cabo una microzonificación sísmica y se está llevando a cabo. Entonces ya hay municipalidades que pueden contar con esa información valiosísima para saber cuáles son las zonas de mayor riesgo. Entonces le pedimos a las municipalidades que utilicen esa información que les va a dar una mayor capacidad de ordenarse y de evitar justamente ese riesgo que podría generar el estar construyendo hacia zonas que son vulnerables. Es un trabajo en conjunto. Listo, Luis. Muchas gracias por esa Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bien, a continuación vamos a los resultados de la pregunta de la semana pasada. Las respuestas a nuestra pregunta, ¿estaría usted de acuerdo en que se inicie la construcción del nuevo zanjón de la avenida Javier Prado en lo inmediatamente posible? Fueron sí, 100%,
Bien, llegamos al final del programa. Muchas gracias, Juan José. Al por estar contrario. con nosotros. Muchas gracias a los televidentes. Queremos mostrarles, como siempre, la revista líder del sector construcción, la revista Perú Construye, que ha hecho un gran avance sobre lo que ha sido Expo Arcón, vitrina comercial y académica para el sector construcción. Definitivamente una revista que, si usted es cliente o proveedor de la construcción, tiene que publicar en nuestra revista Perú Construye. Viene ya como Grupo Digama para el 2014 Agende Expomina 2014, la feria más grande de la minería en lo que es Lima. Así es, y tenemos la nueva edición de la revista Rumbo Minero. Profesionales en minería, una necesidad impostergable en nuestro país. Y el 29 y 30 de octubre en el Hotel Los Delfines, la 4ª edición de MINPRO, el encuentro minero proveedores imperdible, presidido por Augusto Bertel. Los esperamos. Así es, tanto en el programa Rumbo Minero como en el programa Perú Construye. A nombre del Grupo Digama les agradecemos por su sintonía y los esperamos todos los fines de semana a las 10 de la mañana aquí por Canal N.